pasaría si despertaras en un cuerpo que no es tuyo? Que no solo vive en un lugar diferente, sino que también en un tiempo distinto al tuyo. La búsqueda de alguien a quien no podemos recordar pero sentimos que nos hace falta. La película tiene un muy bonito concepto y forma de explicar las conexiones humanas, rompiendo fronteras físicas y hasta temporales, representadas con hilos rojos y tradiciones antiguas poco conocidas. Bueno, la trama nos presenta a Taki, un morro de prepa de la gran ciudad de Tokio, y a Mitsuha, una muchacha en un ranchito en la sierra llamado Itomori. Ambos por alguna extraña razón empiezan a intercambiar cuerpos 2 o 3 veces a la semana mientras duermen, solo para que al despertar ninguno de los dos recuerde lo que pasó el día anterior. Y así hasta que aprenden a llevarse bien, establecen límites y hasta se ayudan mutuamente, e incluso tenían formado un vínculo emocional bastante fuerte. Todo esto termina un día de la nada. Dejan de intercambiar cuerpos por alguna razón desconocida, ya que aunque eran reales las personas e incluso el lugar que conoció, todo había desaparecido por culpa de un desastre que incluso en ese momento él recordó. Bueno, pues ponte cómodo, que así comienza el resumen del anime Kimi no Na wa. O en español, ¿quién es usted? Yo no la recuerdo. En primera instancia vemos a Taki cambiando por primera vez con Mitsuha. Siendo chico creo que es obvio lo que haría, ¿no? Pues yo lo haría sin dudar, la neta. Al final de cuentas somos hombres, ¿qué te puedo decir? Hermana, ¿qué estás haciendo? Serían las primeras que toco en mi vida. Claro, después de las de mi compa el gordito, ¿vea? Bueno, obviamente al no conocer de nada a esta persona ni el lugar, todo es extraño, ni siquiera sabe qué hacer, pero se convence a sí mismo de que solo es un sueño. Al día siguiente, Mitsuha recupera su cuerpo y obviamente no recuerda lo que pasó ayer. Su hermana y abuela están bastante confundidas sobre el día anterior, al igual que sus amigos, el moreno y la trenzas. No recuerdo sus nombres, la neta. Ahí conocemos a su papá, y resulta ser candidato a presidente del pueblo. Como dato curioso, quiero agregar que la maestra de Mitsuha es la misma que la protagonista de la película El Jardín de las Palabras. Obviamente una obra más de Makoto Shinkai. De hecho, por si aún no te habías dado cuenta, y si es que aún no has visto el resumen que le hice a la película Tenki-no-kun, estas películas suceden en el mismo universo, y se demuestra al tener este tipo de cameos entre las películas. Y por si fuera poco, hay más películas buenas de Makoto Shinkai, que si le das like y te suscribes, puedo resumírtelas solo para ti, mi amor. Por si no fuera ya bastante extraño para ella, se encuentra una nota en su libreta preguntando quién eres. ¿Quién es usted? Sus amigos culpan sus actitudes por el estrés que llevaría esta noche, ya que se llevaría a cabo un antiguo rito familiar. Antes del ritual, su abuela les explica el significado de los hilos. Emocionalmente, cuentan historias y sentimientos que entrelazan a las personas, una representación física para explicar las conexiones humanas. ¿Y por qué no? Aprovecha para quejarse de su yerno, que teniendo la responsabilidad de mantener las tradiciones de su pueblo, se va a meter a la política a valer verga. Bueno, el ritual comienza con una danza y termina con la elaboración de kuchikamisake, un sake de arroz que tienen que masticar y escupir en un recipiente. Aunque es bastante interesante esta tradición, a Mitsuha le disgusta todo esto, odia a todos y a todo en este pueblo. ¿Qué pedo? Pues la neta a mí sí me gustaría vivir en un ranchito de Japón. ¿Te imaginas, güey? Te levantas, güey, desayunas tu arrocito y todo el camino es un paisaje increíble lleno de historias, bellos colores y hermosas estructuras. Ya mero qué, don Krillin. Ya mero, mijo. Aunque esta morra creo que no entendió que el que busca encuentra, porque al día siguiente despierta en un cuarto desconocido y se da cuenta que tampoco está en su cuerpo. Y créeme que se aseguró bien de ver si era su cuerpo. Cochino degenerado. Obviamente no sabe ni qué onda, ¿verdad? Pero al salir del departamento se da cuenta que su sueño se volvió realidad. Ahora está en Tokio. Aún así no tiene tiempo de explorar. Aunque no esté en su hogar, tiene deberes con el cuerpo de esta persona. Así se pierde buscando su escuela, pero gracias a sus amigos, los amigos de Taki, pudo visitar una cafetería por primera vez. Para Mitsuha esto es un sueño hecho realidad, así que supone que se trata de eso, un simple sueño nada más. Aunque después se convierte en una pesadilla al llegar a su empleo como mesero en un restaurante. Ahí descubre que a Taki le gusta su compañera Okudera, y le tira tremenda asistencia al ayudarle a coser su falda. Mitsuha decide registrar lo que pasó durante su día como Taki en su teléfono. Al día siguiente la gente ve extraños a nuestros protagonistas, pues lo que para ellos fue un simple sueño raro, para todos los demás
fue lo que pasó el día de ayer. Desde entonces comienzan a intercambiar cuerpos cada cierto tiempo, dejándose notas en el cuerpo como medio de comunicación, pero asimilan que no es un sueño, puesto que la gente que los rodea recuerdan también lo que pasó, como Mitsuha, que se entera que le ha estado manoseando las boobies. En una ocasión a Taki le toca hacer Mitsuha justo cuando tienen un viaje tradicional de la familia. Llevarían el kuchikamisake que hizo Mitsuha a un altar. Durante el camino la abuela le dice que las conexiones son como los hilos. En su familia trenzaban hilos que representaban las conexiones en las personas. Un hilo se puede torcer, doblar y desenredar, pero nunca podrá romperse. Las conexiones necesitan una parte de cada uno para poder fluir, por lo que el kuchikamisake literalmente llevaba una parte de Mitsuha. De repente los cambios dejan de suceder. Taki tiene una cita con Okudera gracias a Mitsuha, pero como ya no han cambiado cuerpos ya no puede darle consejos. Taki se queda pensativo durante todo el día y Okudera siente que es porque a Taki ya le gusta a alguien más. Sí, bros, se enamoró de Mitsuha, aunque nunca la haya visto con sus propios ojos, ¿verdad? Aunque le está empezando a olvidar, ahora solo puede recordar el paisaje, así que decide plasmarlos para después ir a buscar el lugar junto con uno de sus amigos y Okudera. Durante todo el día no logran encontrar nada, hasta que al final, cuando ya estaban por rendirse, en una fondita encuentran a una persona originaria de Itomori. Al escuchar el nombre, Okudera y el otro personaje secundario recuerdan lo que sucedió en el pasado, pero bueno, Taki descubre la tragedia con sus propios ojos. Resulta que un meteorito que se partió cayó hace 3 años, acabando con el pueblo y más de 500 personas. Entre los nombres de los fallecidos encuentra a los amigos de Mitsuha e incluso a la mismísima Mitsuha. Chan chan chan. Después de esto, nada tiene sentido para nuestro prota. Hasta las notas que le había dejado en su celular estaban desapareciendo. Aún así, no estaba a gusto con su respuesta. Siempre había tenido la sensación de buscar a algo o a alguien. Y hoy por fin estaba a nada de resolverlo. Así que por la noche, cuando sus amigos dormían, Taki sale en busca del santuario donde fue con la abuela de Mitsuha, y así encuentra el altar con el kuchikamisake. Decide tomárselo para formar una conexión con Mitsuha. Cuando piensa que no pasó nada, resbala dentro de la cueva y en el techo ve el dibujo de un cometa con el que empieza a alucinar. Después empieza a ver la vida de Mitsuha frente a sus ojos, desde el día que nació hasta los momentos cuando perdieron a su madre y las abandonó su padre, y termina viendo cómo Mitsuha un día decidió buscarlo, y fue hasta Japón esperando verlo en el puente donde terminaría su cita, pero debido a la diferencia de tiempo, obviamente nunca llegaría. Y cuando estaba por irse se lo topa en el mismo tren, y estaba con la emoción al mil, güey. Cuando por fin se anima a hablarle, Taki no la reconoce. Pues no, güey, la diferencia de tiempo. Mitsuha devastada se retira hasta que Taki le pregunta su nombre, mientras que ella le regala su lazo para el pelo. Pequeño detalle que aunque había olvidado todo este tiempo, se lo dejó como amuleto de la suerte inconscientemente. Al llegar a su casa, Mitsuha se cortó el pelo y después fue a ver el cometa junto a sus amigos, mientras que Taki también lo miraba desde su casa. Esto ahora sí es al mismo tiempo, güey. Lo que era una belleza de la naturaleza para Taki, fue el final para Mitsuha. De repente despierta nuevamente con los cuerpos intercambiados. Creo que se volvió loca. Así los dos se vuelven a recordar. Pero bueno, Taki por fin tenía en su mano la oportunidad de poder salvar a la gente del pueblo. Y en la otra una teta de Mitsuha. La abuela se da cuenta de que ella no es su nieta y le confiesa que en el pasado ella también soñaba con otra vida, otro muchacho. Así que Taki deduce que si eso le pasaba a la abuela y si el cometa estaba plasmado en el altar familiar, tenía algo que ver. Entonces la respuesta es que es el destino. El cometa pasaba cada 1000 años y la familia de Mitsuha posiblemente tenía este poder de cambiar los cuerpos para evitar desastres. ¿Sabes cómo se formó el lago de Itomori? ¡Es un cráter! Eso significa que aquí cayó un meteorito hace al menos 1000 años. Tiene lógica que vuelva a caer por ahí, ¿no? Aún así la abuela la manda a la verga. ¡Sácate a la verga! Los únicos que medio le creen son sus amigos, así que para salvar a todos deciden tomar medidas extremas. Acuerdan que usarán bombas del trabajo de construcción de uno de sus amigos para cortar la electricidad. Bueno, van a explotar toda la puta planta de electricidad. Y con el radio de la escuela ordenarían una evacuación de emergencia, mientras que Mitsuha intentaría convencer a su padre, aunque termina llamándola loca y la manda a la verga. ¡Sácate a la verga! Además, también nota que ella no es su hija. Taki decide ir al santuario instintivamente, pensó que tal vez Mitsuha estaría ahí, aunque la diferencia de años los coloca en un tiempo diferente, pero de un momento a otro parece que la escuchara. Comienzan a gritar sus nombres y cuando el sol está casi por meterse, saben que es la hora mágica.
un concepto místico que se mencionó varias veces en la película, pero prácticamente gracias a esto pudieron verse finalmente. Vine hasta aquí para verte. Pero como duraba muy poquito tiempo, no alcanzan a escribir sus nombres para recordarse. De repente dejan de verse, y cuando Taki estaba por olvidarlo, intenta escribírselo, aunque duró demasiado y terminó olvidándola. Mientras tanto, Mitsuha también lo estaba olvidando. Se desespera y corre. Sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe por qué, no sabe por quién. Hasta que tropieza y observa que Taki alcanzó a escribir algo en su mano, recordándolo todo. Con esto recupera la memoria, así ponen en marcha el plan, y todo bien de no ser por la gente que no les creía. Al final intentan detener a los morros, y el papá de Mitsuha al verla nuevamente sabe que ahora sí es su hija, por lo que decide hacerle caso y ayudar. Creo, porque para cuando el meteorito cae, milagrosamente la mayoría de la gente estaba en un lugar a salvo. Después de esto, Taki lo olvidó por completo y siguió con su vida por 5 años, güey. Se graduó, ahora estaba en busca de empleo y aún seguía con la sensación de buscar algo o a alguien. A veces sentía que estaba por recordarla, y eso es lo que le daba esperanzas. Hasta que un día se la topa en el metro. Aunque iban en diferentes trenes, deciden bajarse en la primera estación que encuentran y empezar a buscarse, solo para que al final se pasen de largo y nunca se hablen, fin. Nah, mentira. Taki se agarra bien los huevos para hablarle y preguntarle si acaso la había visto antes. Mitsuha empieza a llorar y voltea para decirle que sentía lo mismo, para que al final terminen preguntándose su nombre. ¿Puedo saber tu nombre? ¡Y fin! Así termina la mejor película del anime. Otra vez no hubo besito al final, güey, pero ¿se le perdona? Espero que te haya gustado el video. De ser así, no olvides apoyarme con un like y suscribirte para más contenido. Yo me despido, nos vemos en un próximo video. Sayonara.